¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la lección divina del día de hoy. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, nuestra mente, para entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, para escuchar la misión que el Señor quiere que nosotros realicemos. Ábrenos, Espíritu Santo, al Evangelio que vamos a meditar hoy, para que por medio de él el Señor abra nuestro corazón al entendimiento de su divina voluntad. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de otras barcas para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y los mismos le pasaban a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchos elementos que debemos rescatar de este texto. Este texto es hermosísimo, es la vocación de Pedro y el llamado que Jesús le hace. Hay muchas cosas por rescatar y el tiempo literalmente es muy corto para poder hablar de cada signo que aparece en el Evangelio. Primero que todo, dicen que la gente seguía a Jesús, que se agolpaba, es decir, que nos está contando que había una sed de Dios. La gente quería escuchar la palabra de Jesús, la gente quería ver a Jesús, la gente tenía sed de encontrarse con Jesús. Y seguramente el Señor, viendo esa realidad, vio la necesidad de construir comunidad, de construir un grupo de amigos que sirvieran para este propósito. Nos habla de que Jesús sube a la barca de Pedro. Recuerden que cuando en los textos sagrados se presenta la figura de la casa o de la barca, nos habla de la vida personal de cada uno. Pero también hay una connotación muy hermosa. Recuerden que Pedro fue el primer papa, que fue a quien Jesús le dijo: «Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Entonces la barca de Pedro también representa la iglesia. Nuevamente viene esa figura de comunidad. Jesús subiendo a la barca, Jesús entrando en la comunidad, Jesús viendo la necesidad, la sed de las personas por buscar a Dios, pues sube a esa barca, constituye esa barca como ese lugar privilegiado para el encuentro con el Señor. Por eso dicen que Jesús sube a la barca y desde la barca le enseña a las personas, es decir, desde la iglesia, utilizando la iglesia, que somos tú y yo, pues le enseña a la gente, sacia la sed que tienen las personas de poder vivir ese encuentro personal con el Señor. Y más adelante en el Evangelio nos va a dar una connotación muy interesante precisamente de esa sed y de ese hambre que tienen las personas.
Continúa el texto diciéndonos que desde esa barca, es decir, desde la cotidianidad de Pedro, desde su vida, desde lo que él como hombre, como pescador significa, empieza a enseñar, empieza a predicar. Por eso se dice que el Señor sube a la barca y que cuando sube a la barca, desde allí lanza la predicación. Y empieza a hablar y empieza a saciar de alguna manera el hambre que esa gente tenía, la sed que esa gente tenía. Sin embargo, para Jesús es importante un signo concreto para la conversión de esos hombres a los que estaba predicándoles. Recuerden que los pescadores en la época de Cristo no eran hombres muy buenos. Igual que los pastores que fueron a adorarlo a él, los pescadores también eran tenidos como que los que simplemente sirven en ese servicio de la pesca, y eran hombres rudos además. Eran hombres fuertes y aguerridos, porque la pesca, los que conocen la pesca, saben que es un trabajo fuerte, que es un trabajo difícil. Entonces Jesús necesita un signo concreto para poder convertir la vida de esos hombres. Y los invita nuevamente a ducin altum, es la expresión que se usa en el latín, ducin altum, es decir, ve y rema mar adentro. ¿Sí? Y cuando reman mar adentro, es decir, cuando vuelven a la faena, cuando vuelven al esfuerzo, cuando vuelven al cansancio, como decía Pedro, es que Señor, bregamos. Seguramente el término griego que se utiliza en esta expresión necesita enmarcar esa fuerza del trabajo que tuvieron que pasar toda la noche, porque la pesca, para que sea productiva, debe ser en la noche. Entonces, seguramente por el cansancio, la fatiga, el intentar y no conseguir nada, Pedro exclama: Señor, hemos bregado toda la noche, pero si tú quieres, vamos a intentarlo nuevamente. Jesús, la iglesia se está derrumbando. Jesús, la iglesia viene a pique, pero por tu palabra vamos a intentarlo nuevamente. Esto lo veremos más adelante cuando hablemos un poco de lo que me dice a mí el texto. Lanza la red y dicen que la pesca es tan abundante que necesitan llamar a otras barcas. Miren qué interesante ese detalle. Yo pienso que ese detalle también es muy ecuménico. Yo pienso que ese detalle también nos ayuda a mirar un poquito más las otras experiencias de fe que hay en el mundo, las otras religiones que hay en el mundo, las otras maneras de vivir la espiritualidad que hay en el mundo. Las llaman, las invitan, ¿sí? ¿Las invitan para qué? Para compartirles precisamente del fruto de esa barca. Viene a compartirles el producto que acaban de conseguir. ¿Y cuál es el producto que acaban de conseguir? Algunos dirían los peces, pero en realidad es el milagro de la presencia de Jesús en medio de nosotros. El milagro de la presencia del Señor, que nos invita no solamente a saciar ya la sed de esas personas que tenían de Dios, sino el hambre de Dios que clama profundamente, el hambre de los pobres que clama profundamente. Simón, al ver este detalle tan importante, se tira en el suelo y reconoce la presencia de Jesús. Y Jesús le reafirma su misión: serás pescador de hombres. ¿Ven por qué les digo que este texto tiene muchísimos signos que hay que mirar con lupa? Y que en una lección de 10 a 15 minutos no podríamos detallar cada punto, porque cada punto es muy significativo. Cada pedacito de este texto tiene una enseñanza muy hermosa para cada uno de nosotros. Si bien es verdad, y todos lo sabemos, nuestra iglesia, la Iglesia Católica, ha venido atravesando crisis muy fuertes, y quizás nuestra pesca o nuestros frutos no hayan sido los mejores. Pero Jesús vuelve y se sube a nuestra barca. Y se sube a nuestra barca para decirnos: no te preocupes, yo estoy contigo, inténtalo nuevamente. En mi nombre, echa las redes. Igualmente pasa en la vida de todos los seres humanos. ¿Cuántas veces el fracaso golpea nuestra existencia? ¿Cuántas veces el miedo golpea nuestra vida? Y Jesús viene a nuestra vida y nos dice: no te preocupes, yo estoy ahí, lanza las redes nuevamente. Vuelve a pescar, vuelve a tu faena, no te rindas, no te rindas. Hoy yo pienso que si nos podemos quedar con una palabrita del Evangelio, es: no te rindas, síguelo intentando,
que yo estoy contigo y tú serás pescador de hombres. Señor Jesús, gracias por la misión que nos encomiendas. Gracias, Señor, por tu palabra, que se levanta con mucha fuerza contra los vientos de desesperanza que a veces quiere golpear nuestra vida. Gracias, Señor, porque reconocemos tu presencia en la barca de nuestra vida, invitándonos a dar lo mejor de nosotros. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos infinitas gracias por tu palabra de amor que hoy nos confronta con nuestra realidad y nos invita a asumirla como esa faena del pescador que con esfuerzo y ardor consigue los frutos en tu palabra. Amén. Querida familia, llegó el gran día. Hoy es el último día de recoger las donaciones para nuestros hermanos del departamento de Córdoba. Ayer estuvimos un grupo grande de personas, entre estudiantes, docentes y también monjes del monasterio benedictino de Santa María, ayudando en la recolección y en la clasificación. Queremos darles las gracias a todos los que se unieron a esta causa. De verdad estamos sin palabras. Las donaciones fueron muy buenas, demasiado buenas, con decirles que hasta cosas nuevas enviaron. Entonces, de verdad, mil gracias por todo lo que hicieron. Recuerden que hoy es el último día. Si todavía no has llevado tu donación al colegio benedictino, allá te esperamos. Ese es el reto de nuestra semana. Y así como la palabra nos invitaba a saciar el hambre y la sed de tantas personas que buscaban a Jesús, hoy nosotros respondemos a esa misma invitación, lanzando las redes para poder compartir el fruto de nuestros peces con esas personas que tanto lo necesitan. Dios les pague a todos. Terminemos nuestra lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, Dios les pague por acompañarnos, que tengan un excelente día y nos encontraremos mañana en otra entrega de la lección divina.